información. Le adelantaba antes de la pausa este paro nacional indefinido, así se anuncia, de trabajadores del Poder Judicial, quienes advierten que solo atenderán asuntos urgentes. Se cerraron las puertas de la sede del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, reportero, compañero de Grupo Fórmula, tiene más información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Antonio. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. En punto del primer minuto de este lunes, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores de manera indefinida debido a que no han tenido respuesta por parte del Poder Legislativo en torno a lo que se está planeando para llevar a cabo lo que serían las reformas al Poder Judicial. En ese sentido, te comento que aquí en esta zona donde nos encontramos en el Palacio de San Lázaro, han llegado cientos de trabajadores precisamente desde que se abriría su turno alrededor de las 9 de la mañana y bueno, pues no han podido tener acceso, solo han podido ingresar las personas de limpieza y que bueno, pues en ese sentido lo único que se va a atender en estos momentos son los asuntos de casos urgentes. De ahí en fuera, bueno, pues estamos entonces en una situación complicada para las personas que necesitaban realizar algún tipo de trámite. Esto por supuesto que también va a alcanzar de una u otra forma a las audiencias que estaban programadas en los juzgados de juicio oral, en los diferentes reclusorios, y una de ellas que recuerdo es la del próximo miércoles, que estaba programada, una más del caso de Ciro Gómez Leiva, la cual se va a tener que reprogramar, pero por lo pronto aquí no va a haber ningún tipo de actividad hasta que no haya respuesta por parte de los diputados y se puede entablar un diálogo para llegar a un consenso, porque todo lo que hemos visto, bueno, pues nada más ha sido, pues de una forma u otra, un engaño lo que han tenido los legisladores, es lo que nos señalan los trabajadores, para que, bueno, pues no se pueda avanzar y todo lo que se tenía planeado, así, tal cual, se pueda ingresar para anexarlo a esta reforma. Ellos no les conviene, y si es como ellos dicen, si la primera línea del Poder Judicial son los que están protestando, es porque algo está mal. También en ese sentido es importante señalar que todos los trabajadores han señalado que no reciben órdenes ni de jueces, ni de magistrados, y mucho menos de ministros. Ellos están aquí por voluntad propia al ver que todos sus intereses se van a ver trastocados, Enrique. Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, con este reporte. Pues escala, Fercaso, el conflicto entre el Poder Judicial y la administración del presidente López Obrador, el Congreso, la legislatura que está por instalarse, y todo esto pues es parte de lo que se le va a heredar a la nueva administración. No es un panorama para nada sencillo, me parece. Y pueden venir semanas, meses muy complicados si este tipo de paros continúan, ¿no? Imagínate personas que están esperando cuestiones de pensión alimenticia. Habrá que ver a qué se refieren con todos estos temas de que se van a resolver asuntos de carácter urgente. Bueno, incluye lo familiar, incluye ciertos asuntos penales, por ejemplo, que requieren aprender a una persona que se puede escapar. O sea, ¿qué es lo urgente, qué es lo no urgente? Personas que están esperando una pensión, por ejemplo, sí, de temas laborales que pueden no considerarse urgente, pero pues para la persona sí lo es. Entonces, bueno, vamos a ver lo que realmente es un país sin un poder judicial durante unas semanas. A mí eso me preocupa muchísimo. No, por supuesto que es un asunto preocupante, y justamente para hablar del tema le agradecemos a Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que nos tome la comunicación. Patricia, ¿cómo se llega a esta determinación? Y cuando hablan de indefinido, ¿podemos estar viendo un paro de meses? Efectivamente, este paro lo hemos definido así, esta suspensión de actividades lo hemos definido por tiempo indefinido, en virtud de que aun cuando se han hecho diversos ejercicios y posicionamientos para hacerles llegar información a los diputados en torno a la reforma judicial y la manera como va a afectar no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino a toda la ciudadanía y en general a todo el país. Sí. Sin embargo, no se han escuchado nuestras propuestas, no se han escuchado en las voces de los diputados
que las tomen en cuenta para agregarlas de alguna manera a su reforma constitucional que les urge aprobar. Entonces, esto nos ha orillado a tomar una medida más enérgica, una medida de presión contundente, pues para ver si así de alguna manera nos prestan oídos, Sí. escuchan los posicionamientos que tenemos la base trabajadora. Sí, Patricia Aguayo es vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se encuentran en este paro nacional, decíamos, indefinido. Preguntarte también, Patricia, si hay trabajo político de parte del gobierno federal, si la Secretaría de Gobernación se ha acercado, si hay un diálogo abierto, si se espera que exista un diálogo con las instancias oficiales, o el tema está absolutamente paralizado. No hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de acceso a las autoridades respectivas, que en este caso nosotros consideramos que deben ser la Cámara de Diputados. No nos dan acceso. Yo he intentado entrar en 2 ocasiones a la Cámara de Diputados y me han cancelado las autorizaciones que previamente ya me habían otorgado, y evidentemente eso es un cierre al diálogo de manera absoluta. Sí. Finalmente, preguntarte también sobre lo que ustedes consideran asuntos de carácter urgente. Lo adelantaba ya Fer Caso, son los asuntos que sí se van a resolver a pesar del paro. ¿Cuáles serían estos asuntos, o será más bien criterio abierto de los miembros del Poder Judicial, de los jueces, los magistrados? No, están bien especificados cuáles son estos asuntos urgentes. Aquí en la materia laboral los asuntos urgentes son los catalogados y que están relacionados con huelgas. En la materia civil, que también se atiende aquí en San Lázaro, son otro tipo de asuntos como en donde se involucran los derechos elementales de los niños o de los adultos mayores, o que ponen en riesgo el patrimonio de las personas. Sí. Esos son básicamente los asuntos urgentes que se tramitan aquí en San Lázaro. Patricia, déjame hacer una breve pausa y si no te importa regresamos contigo en un instante. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que tenemos con Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Patricia, nos decías cuáles son los casos considerados de carácter urgente que sí se van a seguir atendiendo. Sí, le comentaba que aquí en la materia laboral los casos urgentes son aquellos relacionados con huelga, y en materia civil los que están vinculados con derechos fundamentales de los niños, de personas adultas mayores y algunos otros relacionados con su patrimonio. Aquí en San Lázaro son los temas que se analizan. Sin embargo, en otros edificios en donde se ve, por ejemplo, materia penal, los asuntos prioritarios son aquellos relacionados con la vida, la integridad de las personas, inclusive con su salud. Pero por lo pronto aquí en San Lázaro solamente vemos materia laboral y civil. Sí. ¿Cuántos trabajadores estamos contemplando, estarán formando parte de este paro nacional? En los 32 circuitos judiciales, es decir, en todo el país, son más de 55,000 trabajadores los que estamos en este ejercicio de protesta. 55,000 trabajadores. Pues Patricia Aguayo, muchísimas gracias por esta información y estos minutos en tiempo real. Sí, gracias, hasta luego. Gracias por su espacio. Al contrario, pues es el rank and file, como dirían, la gente que está en la trinchera, en la parte administrativa, los que operan la justicia en nuestro país. Cuando hablamos de 55,000 nos damos una idea de las dimensiones de lo que es el Poder Judicial, que muchas veces no vemos, ¿no? Porque no son como los policías o como los maestros que tienen un contacto como muy directo de manera cotidiana con la población, pero 55,000 trabajadores, y sí que va a ser una gran diferencia. Creo que, pues, a ver, es lamentable que la discusión, el diálogo entre poderes llegue a este nivel, porque los afectados acaban siendo los ciudadanos, pero pues sí, sin duda, tienen razón en los reclamos de que se les tiene que escuchar cuando se está hablando de una reforma al poder que ellos representan, el que llevan trabajando tantos años, ¿no? Lo adelantamos la semana pasada, parecía que los diálogos no habían permeado hasta las bases, hasta la primera fila de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Decía, ya no me dejan entrar a San Lázaro, es la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo no la dejan entrar a hablar con los diputados? Sí, ¿no? Absolutamente. El asunto está ahí y hasta hoy lo que habíamos escuchado por parte del gobierno federal es los intereses de los trabajadores del Poder Judicial no son los que se van a afectar con esta reforma, Claro. sino de esta élite judicial, de los ministros, de los magistrados, ellos sí, los que reciben los beneficios y su sueldo está por encima del presidente. Bueno, hoy el paro es de los de a pie, claro. de los que operan estos juzgados, estos, pues estas instancias de justicia en nuestro país.